En el siguiente ejemplo de modelación cuantitativa, vamos a resolver un problema de selección de portafolio e inversión, utilizando programación lineal. El primer paso es definir el problema. SYA Capital Trust pretende invertir en 4 tipos de instrumentos financieros para diversificar su portafolio: créditos hipotecarios, bonos corporativos, ETFs sobre Nasdaq, REITs, bienes inmuebles. SYA Capital Trust sugiere que la inversión por cada instrumento no exceda las siguientes sumas: en créditos hipotecarios máximo $100,000, en bonos corporativos máximo $50,000, en ETFs sobre Nasdaq máximo $25,000 y en REITs, bienes inmuebles, máximo $15,000. SYA Capital Trust adicionalmente indica que la inversión en ETFs y REITs debe constituir al menos el 60% del portafolio y la inversión en créditos debe representar al menos el 20% del portafolio. Los analistas estiman que los rendimientos anuales esperados de cada instrumento son los siguientes. En créditos hipotecarios, el rendimiento esperado es 5%, los bonos corporativos tienen un rendimiento esperado de 10%, los ETFs tienen un rendimiento esperado de 15% y los REITs tienen un rendimiento esperado del 18%. SYA Capital Trust requiere invertir un máximo de $100,000 y maximizar la ganancia esperada del portafolio. El siguiente paso es modelar el problema. Ahora vamos a identificar las variables de salida y le vamos a asignar un código. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 variables de salida. La ganancia del portafolio que queremos maximizar, que la vamos a representar con el código G. Tenemos la inversión en créditos hipotecarios, que la vamos a representar con el código X1. Tenemos la inversión en bonos corporativos, que la vamos a identificar con el código X2. Tenemos la inversión en ETFs, que la vamos a identificar con el código X3. Y tenemos las inversiones en REITs, que la vamos a identificar con el código X4. Estas son nuestras variables de salida y las vamos a marcar con el color verde. Ahora vamos a identificar las variables de entrada. Las variables de entrada son los rendimientos de cada uno de los instrumentos financieros. Tenemos 5% para los créditos hipotecarios, 10% para los bonos, 15% para los ETFs y 18% para los REITs. Ahora vamos a formular la variable que queremos maximizar. En este caso, la variable que buscamos maximizar es la ganancia. Sabiendo que la ganancia de una inversión es la inversión por su rendimiento, y en este problema tenemos 4 tipos de inversiones porque tenemos 4 instrumentos financieros diferentes, entonces la ganancia total va a ser la sumatoria de las ganancias individuales que nos ofrece cada uno de los instrumentos financieros. Es decir, la inversión de cada uno de los instrumentos por su respectivo rendimiento. Esto se traduce a que la ganancia total es el rendimiento del instrumento 1 por la inversión en el instrumento 1 más el rendimiento del instrumento 2 por la inversión en el instrumento 2 más la rentabilidad del instrumento 3 por la inversión en el instrumento 3 más la rentabilidad del instrumento 4 por la inversión en el instrumento 4. Recordando que X1 son los créditos, X2 son los bonos, X3
son los ETFs y X4 son los REITs. Es decir, que la ganancia total es igual a 0.05, es decir, 5% por X1 más 0.10 o 10% por X2 más 0.15 por X3 más 0.18 por X4. Nos dicen que el monto máximo a invertir es $100.000. Esto significa que X1 más X2 más X3 más X4 debe ser menor o igual a $100.000. También nos dicen que la inversión en créditos debe ser máximo $50.000. Esto lo formulamos diciendo que X1 debe ser menor o igual que $50.000. Los bonos o X2 deben ser menor o igual a $25.000. Los ETFs o X3 deben ser menor o igual a $100.000. Y X4 o los REITs deben ser menor o igual a $15.000. La siguiente restricción nos dice que los créditos hipotecarios deben representar al menos el 20% de la inversión. Esto lo formulamos de la siguiente manera. X1, que representa los créditos hipotecarios, entre la sumatoria de X1 más X2 más X3 más X4, que representan la inversión total, debe ser mayor o igual a 0.2. Como esto es una inecuación no lineal, debemos llevarla a una inecuación lineal. Esto lo hacemos de una manera muy sencilla. Todo el denominador pasa multiplicando al otro lado de la inecuación. Y nos queda que X1 debe ser mayor o igual a 0.2 por la inversión total. Simplificamos todo este lado de la inecuación hasta llegar a esta inecuación lineal. La siguiente restricción nos indica que la inversión en ETFs más la inversión en REITs debe ser mayor al 60% de la inversión. Esto significa que X3 más X4 entre la sumatoria de X1 más X2 más X3 más X4 debe ser mayor o igual a 0.6. Como esta es una inecuación no lineal, debemos convertirla en una inecuación lineal, pasando el denominador multiplicando al otro lado de la inecuación. Y nos queda que X3 más X4 debe ser mayor o igual que 0.6 por la sumatoria de todos estos términos. Simplificamos la inecuación hasta lograr esta inecuación lineal. En este punto ya hemos formulado el problema. Tenemos la ecuación que queremos maximizar, es decir, la ganancia, y tenemos las inecuaciones que representan cada una de las restricciones del problema. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, estas inecuaciones las vamos a convertir en una matriz de coeficientes, de la siguiente manera. Vamos a colocar los coeficientes de cada una de las variables en esta matriz. Y por ejemplo, en la primera inecuación, donde todos los coeficientes son unos, colocamos 1, 1, 1 y 1. Fíjense que tenemos 4 columnas. Una columna para todos los coeficientes en cada una de las inecuaciones de X1
y sucesivamente o de manera similar para los otros términos. Vamos a llevar la matriz de coeficiente y todas las ecuaciones que formulamos a Excel. Fíjense que en este grupo de celdas insertamos la matriz de coeficientes. Por ejemplo, una de las restricciones era que la sumatoria de todas las inversiones parciales debía ser menor o igual que $100.000. Los coeficientes de estos términos los colocamos en estas celdas. 1 para x1, 1 para x2, 1 para x3 y 1 para x4. Menor o igual a $100.000. Y así hacemos de manera similar para cada una de las inecuaciones que representan cada una de las restricciones. Y al final tenemos aquí la matriz de coeficientes y en estas celdas tenemos el otro lado de la inecuación para cada una de las restricciones o inecuaciones. Ahora vamos a designar estas 4 celdas para colocar la rentabilidad de cada uno de los instrumentos financieros. Los créditos ofrecen una rentabilidad esperada de 5%, los bonos 10%, los ETFs 15% y los REITs 18%. Recordamos que utilizamos el color amarillo porque estos son datos o variables de entrada. La celda B4 se la vamos a asignar a la variable X1 y vamos a colocar de manera temporal solo como referencia el valor de 1. De hecho, podríamos colocar cualquier número, pero sabiendo siempre que la celda B4 corresponde a la variable X1, que corresponde con la inversión en créditos hipotecarios. La celda C4 va a ser la variable X2, también vamos a colocar referencialmente, tentativamente, el valor de 1. La celda D4 se la vamos a asignar a la variable X3 correspondiente a la inversión en ETFs. Y la celda E4 se la vamos a designar a la variable X4 que corresponde a la inversión en REITs. Y colocamos el valor de 1 simplemente a modo referencial por los momentos. Ahora vamos a designar a la celda B5 como la ganancia que nos ofrecen los créditos o la ganancia que nos ofrece la variable X1. Y esa ganancia la formulamos de la siguiente manera. Igual X1 por su respectiva rentabilidad. Luego, la rentabilidad que ofrecen los bonos lo vamos a ubicar en la celda C4 igual X2 por la rentabilidad de los bonos. La ganancia que nos ofrecen los ETFs va a ser igual a X3 por la rentabilidad de los ETFs. Y la ganancia de los REITs la vamos a ubicar en la celda E5 igual X4 por la rentabilidad de los REITs. Ahora, la ganancia total del portafolio, que es la ganancia que queremos maximizar, la vamos a ubicar en la celda G5. Y esa celda G5 va a ser igual a la suma de todos estos términos, que son las ganancias de cada uno de los instrumentos financieros.
ya tenemos formulada y modelada nuestra función ganancia total del portafolio. Por ahora está en 0, pero no importa porque este es el valor que vamos a calcular. De hecho, en estas celdas podríamos colocar cualquier valor simplemente a modo referencial. Vamos a colocar, por ejemplo, $10.000, $10.000, $10.000, $10.000. En realidad, por los momentos, de modo referencial, podríamos colocar cualquier valor. Ahora vamos a formular las inecuaciones. Nuestra primera inecuación nos decía que la inversión total, o la suma de las inversiones parciales, x1 más x2 más x3 más x4, debe ser menor o igual a $100.000. Esta inecuación la podemos escribir también de esta manera, simplemente para ilustrar. 1 por x1, 1 por x2, 1 por x3, 1 por x4. Pero cuando el coeficiente de una variable es igual a 1, no se escribe. Pero lo vamos a escribir en este momento simplemente para ilustrar la formulación de este problema. Este 1, estos coeficientes son los coeficientes que escribimos en la matriz de coeficientes. 1, 1, 1 y 1. Y las variables x1, x2, x3, x4, vamos a recordar que están en las celdas B4, C4, D4, E4. Esta sumatoria la vamos a formular en la celda G7. Es decir, que G7 va a ser igual a 1 por x1 más 1 por x2 más 1 por x3 más, como no me deja seleccionarla, vamos a escribirla manualmente. Esta celda es la celda E7 por la celda E4, que aquí sí la podemos seleccionar. Esta celda también la podemos formular de otra manera, que de hecho es mucho más fácil cuando tenemos una cantidad de variables muchísimo mayor. Por ejemplo, vamos a borrarlo y vamos a formularlo de esta manera, que es exactamente la misma fórmula. Suma producto de todas estas celdas, coma, todas estas celdas. Es decir, ella está multiplicando cada una de las celdas por la respectiva celda que le corresponde y luego está haciendo la sumatoria, como lo hicimos anteriormente, pero de una forma manual. Esta fórmula es más sencilla. Ahora bien, como esta misma fórmula la vamos a repetir en estas celdas, pero estas celdas se mantienen fijas y aquí estamos cambiando las celdas, vamos a seleccionar que las celdas B4 a E4 vamos a colocarle el símbolo de dólar. Dólar, dólar, dólar y dólar. Ahora, si yo arrastro esta celda, me copia la misma fórmula. Pero fíjense que en este caso me está haciendo la suma producto de estas celdas por estas celdas. Como esta celda es común para todas, entonces por eso es que tuve que poner el símbolo de dólar. Ya hemos modelado el problema, tenemos distintas celdas formuladas. En amarillo tenemos los datos de entrada, en verde tenemos las variables de salida, en azul cálculos parciales
y vamos a proceder a resolver el problema con Solver y programación lineal. Seleccionamos datos, Solver y abrimos la ventana para seleccionar y programar. En Solver tenemos establecer objetivo. Como nuestro objetivo es maximizar la ganancia, seleccionamos la celda G5. Y le vamos a decir a Solver que para maximizar la ganancia cambie las celdas para que nos dé la solución de las celdas B4 a E4, que corresponden a las inversiones en créditos, bonos, ETFs y rates, es decir, X1, X2, X3 y X4. Luego agregamos las restricciones, es decir, todas estas celdas deben ser menor o igual a todas estas celdas, que son los datos de entrada de las restricciones, y agregamos que estas celdas deben ser mayor o igual que estas celdas. Aceptar. Ya tenemos el problema modelado, programado en Solver. Le decimos a Solver que utilice el método Simplex LP y seleccionamos resolver. Conservar solución. Y la solución es que debemos invertir $20.000 en crédito, $10.000 en bono, $30.000 en ETF, $40.000 en rates para obtener una ganancia máxima esperada de $13.700, cumpliendo con todas las restricciones que se nos exigen. Y vamos a utilizar los $100.000 completos.